había una persona que fue un transeúnte que andaba en bicicleta desde la ciudad de Miramar a Mar del Sur y que estaba haciendo una denuncia. En ese mismo momento ellos me llaman de que había él visto que unos perros estaban con una criatura chiquita a la vera de la ruta. Obviamente estaba muerta la criatura. Después de reconocer la identidad del bebé encontrado en Miramar y descubrir que había fallecido hace un tiempo por asfixia, luego de ingerir una bombita de agua, realizaron la exhumación del ataúd en el cementerio donde fue enterrado. Ahí, la policía descubrió que el féretro estaba vacío y roto. Después de este hallazgo macabro, la fiscal Ana Caro ordenó allanar la funeraria de Batán que realizó el sepelio y fueron detenidos por encubrimiento el cuidador del cementerio y el dueño de la casa de sepelios de Batán. Ahora los peritos buscan determinar cómo llegó el cuerpo del niño hasta el arroyo La Totora y quién lo mutiló y robó sus órganos. ¿Fue una banda de traficantes o actuaron profanadores de tumbas para hacer rituales de magia negra? Muchacho, teléfono para los intendentes, porque los cementerios dependen de los intendentes, ¿sí? Y no es nuevo, cualquier lugar del conurbano donde uno vaya hay historias de estas. Entonces, los intendentes, que son el primer mostrador del Estado, ni siquiera se pueden hacer cargo de la memoria de los muertos. ¿No será por esto que la gente termina cremando a sus deudos en lugar de llevarlos a los cementerios? Y hoy por hoy ha cundido tanto la costumbre de cremar a los seres queridos y no enterrarlos, porque el Estado ni siquiera se puede hacer cargo de los cementerios. Y esto no es solamente Miramar, digo, nos hemos cansado de hacer notas con esto, con el descontrol cementerio. Mirá, estamos llegando a uno de los lugares donde alguna vez hay rastros de fuego, y han quemado algún elemento para sacarle el metal. Mirá, a ver, esto es de un cajón. Esto es de un cajón. Y un féretro que había sido quemado. Acá, ¿se acuerdan? Hoy ya no está. 96 horas pasaron de esta crónica que nos estremeció. 96 horas pasaron para que nos echen del lugar. Ahí vemos que viene alguien a vernos, a ver qué estamos haciendo. Siempre seguí grabando, ¿eh? A ver qué pasa. Hola, ¿qué tal? Buen día. No está permitido filmar, ¿eh? ¿Por qué no está permitido? Por la dirección del cementerio. Si usted necesita filmar, tendría que ir por la dirección. Días después, la vista parece ser otra, aunque las preguntas continúan. La Chacarita tiene una extensión de 95 hectáreas, entre las que se cuentan varios anexos y galerías. Dos lugares presentaban una situación lamentable: el anexo 22 y el sector 15. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Qué está pasando en el sector 22? Cajón incendiado. Lo prendieron fuego hace muy poco. Todavía tiene rastros un cuerpo que seguramente estuvo ahí. No solamente había tumbas abiertas, huesos por todas partes, sino que además cadáveres que ni siquiera estarían identificados. Nos encontramos con más. Tumbas abiertas. Mirá, mirá. ¿Están robando huesos? ¿Qué es esto? Voy a tratar de tocarlo con algún elemento para que ustedes puedan ver. Pero lo que es peor aún fue cómo se trabajó en estos días con el afán de limpiar todo el lugar. Observen dos vistas diferentes del mismo predio. Una de las tapas que grabábamos hace 3 semanas fueron reemplazadas por estas de plástico, lo que puede verse que evidentemente la publicación del informe cambió un poco la situación, ¿no? Muchas de estos nichos estaban saqueados. Queda todavía este, por ejemplo, sin la tapa. En este estado, claro. Cada paso es más desolador todavía, ¿no? Pues el abandono. No entendemos en realidad si esto es un abandono de parte de los familiares del lugar, pero evidentemente alguien tendría que informar de esta situación. En que se encuentra, ¿no? Esto es una... ¿Quién puso esto acá? El féretro incendiado con todos los huesos fue sacado del lugar. Las manijas fueron levantadas. ¿Pero a dónde se llevaron los huesos? ¿De quién era? ¿Son huesos?
Son huesos. Corresponde esto. En realidad tendríamos que... A ver. Estamos en el sector 22. Nos encontramos con una vista impresionante. Huesos, restos de huesos. Un lugar donde alguien hizo fuego. Y esto que nos llama poderosísimamente la atención, ¿no? Una manija, elementos de un cajón. Las tumbas removidas en las que podían verse huesos fueron levantadas. Los arbustos cortados, pero lo que más llama la atención es cómo arrasaron con el campo donde había cientos de cadáveres. Mira, otra cruz. Acá hay otra cruz. Esta de alguna tumba que fue sacada en su momento. Pero el panorama es diferente. Por ahora, ¿no? A ver. Vamos a ver si hay acá. Ahí tenés más cruces. Tenés más tumbas. Aquí en este lugar se entierran habitualmente a las personas de bajos recursos o NN, que claro, nadie reclama. Vemos, está prácticamente igual. Un panorama parecido al que había. Vamos a tratar de no tocar, pero todavía hay algunos restos ahí, ¿ves? Puede verse cómo está. Esto han tirado botellas. Usaba medio basural el lugar, ¿no? Seguimos avanzando. Acá hay más. Acá tenés otra tumba. Acá se ha hecho con palitos algo para delimitar, por lo menos, algo que identifique este lugar, ¿no? Muchas de las tumbas ni siquiera tenían su nombre. Dos tipos de muertes, los ricos y los pobres. Mientras esperamos explicaciones, en la Chacarita por ahora solo se dan el lujo de echarnos, sin decirnos, claro, qué pasa allí. Hola, ¿qué tal? Buen día. No está permitido filmar, ¿eh? ¿Por qué no está permitido? Por la dirección del cementerio. Si usted necesita filmar, tendría que ir por la dirección y la autorizan Dígame filmar. dónde figura que no está permitido. ¿Cómo? Dígame dónde figura si este lugar es público. Sí, ya sé, pero es una de dirección. Sí, bueno. Una orden de dirección. Para que me diga que no, El director general del cementerio. Bueno, y el director no puede venir acá, estamos filmando un lugar abierto a todos. Si usted me hace el favor y se dirige a dirección y lo habla con él, por favor. No puede venir a que charlemos acá en el lugar, porque quiero que me cuente por qué esto está así. Por eso mismo le digo, diríjase a la dirección y él háblelo con él a usted ahí. Nosotros estamos cumpliendo simplemente una orden. Claro, pero por eso usted no le puede ir a decir al director que me venga a atender acá, a recibir, porque yo estoy acá grabando todo Está bien, como si me estaba permite, esto. Estuvimos por hace favor, 3 si semanas. usted apaga, yo voy, Sí. me comunico con él y digo que venga acá. Rubén Martínez, especialista en seguridad. ¿Qué es lo que van a buscar al cementerio? ¿Qué es lo que van a robar? Además de los bronces, digamos. Bueno, históricamente las maniobras que se perpetraron en la década del 90 y parte de la primera década del 2000 fueron robar todo lo que fuera broncería de ataúdes y todo lo que fueran entradas de bóvedas. Si haces memoria, hace un par de años atrás, un par de cuidadores de cementerios cayeron porque muchas de las bóvedas de Chacarita, el piso es del enrejillado de bronce. Se robaban el bronce, entraban a la bóveda, iban para abajo, caían directamente con fractura expuesta de fémur. Hubo varios casos. En el caso en particular... Claro, y había una época donde la gente ponía mucha plata en una bóveda. Había hierro, había lindas puertas. De hecho, para evitar el efecto de la corrosión, evitaron siempre los hierros, por eso lo que esencialmente Chacarita era una fábrica de bronce. Bronce eran las puertas, bronce eran los... Mirá. Porque si te fijas, el bronce tiene la ventaja de, primero, que no permite el asiento de corrosión y aparte te permite cromarlo y hacerle procesos químicos de revenidos para protegerlo más todavía. Era lo que se vivieron afanando durante los últimos 30 años. Se afanan las placas de bronce del centro, no se afanaron Los porteros eléctricos. bueno, también ocurría eso. El tema es que no Pero se... también hay otro robo, además de eso, que es
los huesos, todo eso. ¿Qué es necrofilia? Mira, ¿Es yo te voy a dar un utilidad para estudiantes de medicina? ¿A qué van a robar los no, porque a cementerios? ver, yo cuando tengo un requerimiento oficial de un cráneo para hacer una pericia, lo pido con un oficio y me lo dan, ni siquiera lo tengo que ¿Quién te pagar. lo da? Te lo da el cementerio, del osario general. Del osario general. Cuando vos tenés que hacer una pericia, no, para tener un esqueleto para practicar, no te lo van a dar. Pero vos fíjate que en esto convergen muchas cosas. Una, el delito. Otra, todo el esoterismo. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Hará una semana, frente de un colegio de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la escuela número 9, Distrito Escolar 10, que queda en la calle O'Higgins 3050, frente a unas vías. Al costado de las vías había todo al costado donde se estacionan autos, había todos los restos de lo que intentaba hacer una macumba, que lo deben haber hecho de noche, con plumas, sangre, velas rojas y toda la sanata que utiliza esta gente. ¿Y el pibe este de Miramar? ¿Puede haber sido No, este pibe ritual fue, o estudio anatómico? Como estábamos charlando antes de que diéramos, que abrieras con este tema, al menos en el caso de este chico, lo utilizaron para un rito satánico, no cabe duda, porque le amputaron las manos, lo dejaron a un costado del camino. Sí, tengo que hablarlo fríamente, en esto no puedo poner sentimental. Pero al menos era un muerto. Para la ley, el muerto es cosa. No es lo mismo secuestrar a un vivo y tenerlo confinado que vos... De hecho, el Código Penal tardó a los finales del siglo XIX en legislar, en generar un delito, tipificarlo, el robo de un cadáver, porque no existía. ¿Quién se va a robar un cadáver? Que es un objeto inerte, es cosa para la ley. No tenía valor. No, claro, ya el valor es la vida para todos los códigos. Claro. Pero vos fíjate que charlábamos del caso de Ramoncito, que es un caso en el que ocurrió horrible. Terrible. Corrientes. En Mercedes, Corrientes, año 2006. En donde secuestran a un chico, lo violan, lo someten a torturas varias, lo decapitan, le hacen de todo, pero... Le arrancan la cara. Es terrible, o sea... vos decís, no hay control sobre cementerios. ¿Quién controla las sectas en Argentina? Nadie. Ah, no. Es más, está que algunos hasta le dan chapa en la Secretaría de Culto. Pero vuelvo a repetirte, o sea, ¿quién las regula? ¿Quién las controla? Detrás de las grandes bandas, esto es información extraoficial, nunca nadie te lo va a reconocer en juzgados, pero detrás de las bandas de las bonaerenses siempre hay un pai. Un pai, claro, que no nos falte el pai. Siempre tenés un pai que te dice... andá, roba tranquilo. ¿Me entendés? Entonces, hay una cierta conexión, si lo querés llamar de alguna forma, con el lado oscuro, entre la criminalidad, el esoterismo. Esto es una melange bastante extraña, en donde, que no quede ninguna duda, están muy mal de la cabeza. Muchas gracias por venir, Rubén. A vos por invitar. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches.